Hola, ¿qué tal? Queridos compañeros, alumnos, maestros, profesores de Escritura Internacional. Bienvenidos a este segundo podcast. Mi nombre es Ludwig Gense. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por habernos seguido acá en Escritura Internacional. La vez pasada empezamos a darles la bienvenida. Primero a este nuevo formato en el que dijimos que íbamos a estar más bien platicando, que íbamos a estar de una forma más directa, pues tratando temas de la cotidianeidad internacional. Íbamos a platicar de forma mucho más amena qué es lo que estaba pasando, para que pudiéramos abrirnos un poco más, ¿no? Y estas fueran, más que clases, fueran charlas o pláticas que pudieran pues despejar algunas dudas y que todo el mundo pudiera entenderlas, ¿no? En un lenguaje mucho más popular, ¿no? Como hablamos normalmente. Y como nos llevamos fuera de las aulas de clase, eh, y fuera del ámbito, digamos, estrictamente académico, ¿no? Entonces, pues eso dijimos la vez pasada. Ahorita les doy la bienvenida nuevamente. Les estaba contando la vez pasada el origen de Escritura Internacional. Les había dicho que tenía 3 historias que contarles, porque esto es fundamental para poder entender todo lo que es ahora Escritura Internacional, en lo que se ha convertido esto que fue en un momento una necesidad, una obsesión inclusive de mi parte. Y ahorita pues ya toda la construcción de este sistema de escritura internacional, esta perspectiva que tenemos acerca del mundo y la manera y la metodología que podemos nosotros transmitir para que se pueda entender los conflictos y las noticias y etcétera, pues se pueda realmente entender, ¿no? Lo que queremos es, en primer lugar, les había comentado la vez pasada, mi objetivo siempre fue entender lo que pasa en el mundo por esta cuestión de que me sucedió, por mi experiencia en la infancia, ¿no? Ya ves, les decía que tenía 3 historias. Una de ellas fue la historia que les dije cuando me tenía que despertar en las mañanas para irme al trabajo, a la escuela, iba en la primaria. Entonces, pues ya esa historia la vimos. Esa fue la primera historia que me marcó, porque al escuchar las noticias todo el tiempo, pues ya en mi mente marcaba un perfil, ¿no? Un perfil que me estaba orillando a buscar ciertas respuestas, ¿no? Con base a ciertas preguntas también. Y la segunda de las historias fue esta de la necesidad que tuve ya en la universidad de hacer una línea de tiempo de papel que pues me obligó a tener que colgarla ahí en mi cuarto con una cuerda y con una, colgarla como si fuera ropa en un tendedero hasta que se volvió obsoleta porque la información ya era demasiado. Entonces, estas 2 historias fueron fundamentales, fueron eje para que después pudiera desarrollar, ¿no? Pues todo lo que es la línea de tiempo y escritor internacional como tal. Y luego también les platicaba que en su momento, bueno, todavía en la actualidad, pero bueno, ya con ciertas reservas y con una conciencia un poco más amplia, yo admiré mucho tiempo a Octavio Paz. Les dije que había sido mi ídolo, ¿no? Y les platiqué la historia también, incluso les compartí el comercial de, de su video que vendían en la obra de Octavio Paz, porque pues la música del comercial, ¿no? El sonidito, pues cuando lo escuché también me destapó la imaginación, el recuerdo, y es un ejercicio muy importante que también les quería compartir para aquellos que en algún momento escucharon, ¿no? Estoy hablando de 1991, 92, algunos todavía ni nacían, ¿no? Evidentemente, pero pues los que hayan nacido, los que se acuerden y los que hayan escuchado algo como eso, pues ya tendrán esa referencia, ¿no? También les compartí, por cierto, el link para que lo busquen, en donde ahí en YouTube pues están los links ya de los videos, obviamente ya pues en internet para que los puedan consultar. Y yo los recomiendo mucho, ¿no? No me dan comisión ni nada, pero los recomiendo mucho porque, bueno, en lo personal les había comentado que habían sido formativos para mí. Me despertaron la inquietud de saber qué era el mexicano, ¿no? Tratar de interpretar a México ya desde la actualidad, o sea, desde el presente, hoy en el siglo ya XXI. Siempre tuve esa noción de que yo tenía este objetivo de describir
cómo es el mundo en este momento en el que me tocó vivir, ¿no? Tomando en cuenta que pues nací en 1980 y digamos que si vivo unos 80 años más o menos, en ese periodo de tiempo, es un periodo de tiempo que para mí significa que además, después de que lo he estudiado en la historia, me he dado cuenta que es un periodo de tiempo coyuntural. Es más o menos lo mismo que como cuando se vivió la época de la Ilustración, que se vivieron durante mucho tiempo, se vivió en el oscurantismo, bueno, con sus reservas con respecto a lo que significa, pero que se vivió bajo esta perspectiva, como sabemos, de forma eurocéntrica, ¿no? Estoy hablando de cómo lo perciben los europeos. Y luego ya en el momento de la Ilustración, pues dio un brinco, ¿no? Y hubo muchos descubrimientos y se amplió la mente de las personas y se permitieron razonar. Acuérdense que antes, pues nada más lo que valía en Europa era todo lo que tiene que ver con la religión católica, ¿no? Entonces, ya a partir de ese momento, pues se abrió la mente, se abrió la crítica, hubo grandes filósofos y grandes pensamientos, los paradigmas de lo que se pensaba, de cómo era el mundo hasta ese momento, pues cambió radicalmente, ¿no? Y yo creo que en esta época, en el año 2000, bueno, en la década, el siglo del 2000 en adelante, pasa lo mismo, ¿no? Es un momento de coyuntura muy grande que se va a alcanzar a percibir, pero hay que alejarnos un poco de la historia para poderla ver desde un poco más lejos, para percibirlo un poco mejor, ¿no? Los momentos se han reducido mucho, pues como la tecnología, ¿no? Que ahora ya todo se vuelve obsoleto inmediatamente después de que se descubre, ¿no? Entonces esto ha sido un fenómeno de la humanidad, que la tecnología se haya desarrollado, y asimismo los periodos históricos también se han reducido muchísimo, y bueno, uno se puede percatar del cambio de paradigma, ¿no? Que está surgiendo en esta época que se conoce como la posmodernidad, y que tiene muchos elementos que ya lo percibimos, las nuevas generaciones lo perciben como algo normal, cuando realmente no tiene mucho tiempo de que se estableció, ¿no? Estamos hablando de que apenas en el año 2000 se empezó a difundir el Internet como una herramienta pública, ¿no? Antes de 2000, apenas ahí en el 96, 97, sí había algunas computadoras, no había muchos sitios, y bueno, en fin, es parte de la historia, ¿no? Entonces, el cambio coyuntural de la historia lo puedo percibir precisamente porque tengo esta perspectiva alejada que me dio esta línea de tiempo de papel, que después, gracias a precisamente la tecnología, pude ver, mirar desde una perspectiva precisamente más alejada y entender un poco mejor la historia, ¿no? Bueno, le estaba contando todo esto con respecto a Octavio Paz. Yo lo observaba y decía, cómo es que sabe tanto una persona, ¿no? Yo veía las entrevistas que le hacían en la radio, en la televisión, y sabía todo, ¿no? Lo decía la vez pasada, le preguntaban de política y contestaba la historia de la política de México y hacía referencia a la política de Reino Unido y la de Estados Unidos, y entonces sabía muchísimas cosas y yo lo admiraba muchísimo. Y también por ahí empezó la espinita, ¿no? Porque yo quería saber cómo podías darle tiempo, cuál era la técnica, de qué manera. O sea, finalmente Octavio Paz fue un humano igual que yo, y bueno, que yo sepa, no era superdotado, ¿no? O sea, yo pensaba de forma muy burda que era superdotado, ¿no? Y decía, este cuate, pues es brillante, ¿no? Pero que yo sepa, pues su coeficiente intelectual no era más elevado que el de cualquiera de nosotros. No lo sé realmente. Sería bueno investigarlo. Pero pues nunca se ha hecho alarde al respecto, ¿no? Entonces supongo que no. Y entonces, de alguna manera, hay una semejanza, un paralelismo, ¿no? O sea, él es humano, yo soy humano. Él vivió en ciertas circunstancias, yo igualmente en otras circunstancias. Y quisiera poder entender cuál es la técnica que utiliza, cómo le hace,
cuánto tiempo lee al día, cuántos libros lee, o sea, pero cómo lee nada más poquito o lee todo el libro, ¿no? Y cuántas hojas lee al día, porque a veces yo quería igualar su ritmo y yo no podía, o sea, a final de cuentas yo podía quedarme todo un día leyendo y luego también pensaba, ¿y a qué hora trabaja, no? O sea, hay algunas personas que tienen esa fortuna de poder leer y tienen algunas, no sé, recursos, son profesores, bueno, yo he sido profesor, pero no, uno no puede estar leyendo todo el tiempo, ¿no? Tiene que ir a dar clase y además tiene que ir a calificar y leer los ensayos, además tiene que leer cosas que tengan que ver con la materia y bueno, o sea, hay un tiempo limitado. Yo a mí me hubiera gustado conocer la técnica de los intelectuales que admiro para poder saber cómo le hacen para saberlo todo. Entonces, y también había muchos profesores, también es justo decirlo, en la facultad en donde estudié, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hubo varios profesores que también yo consideré brillantes por muchas cosas, y entre esas cosas algunos tenían un dominio de la materia y un dominio de los conocimientos históricos y de derecho internacional o de historia que era admirable, ¿no? Hablaban de cosas, hacían evidente pues, que eran los expertos en la materia, ¿no? Entonces yo admiraba a estas personas y yo quería saber cómo sabían todo, ¿no? Y el problema, como les decía la vez pasada, es que yo llegué de la prepa, cuando la prepa, pues realmente uno nunca pone atención en la prepa, ¿no? Con respecto a la historia o a las materias que estudia, ¿no? Bueno, son algunos los casos en los que sí uno pone mucha atención a las materias, o está bien definido ya de lo que quiere estudiar, o se define en esa época, pero por lo regular, o sea, y es un problema que por lo menos en México abunda, porque he hecho encuestas de muchas personas de diferentes ramas, o sea, de diferentes estudios, y todos concluyen, o bueno, se asemejan a que en el momento de la preparatoria es cuando se desencantan de la historia o de las ciencias sociales porque no entienden nada. No entienden nada, tenían que tener un conocimiento previo. Saliendo de la secundaria, pues tampoco uno realmente aprende muchas cosas, ¿no? O sea, se sabe algunos datos de hechos históricos importantes, pero pues, o sea, no tiene un conocimiento sólido, ¿no? Y no se solidifica en la preparatoria. Entonces, cuando uno entra en la universidad, si es que decidió estudiar algo de ciencias sociales, pues se enfrenta con que le hace falta muchos conocimientos, ¿no? O muchas personas antes de entrar a estudiar cualquier cosa de ciencias sociales, pues ya se desembarazan, ¿no? de esa posibilidad porque no, ya desde el principio no entienden nada, ¿no? Entonces se les hace muy pesado y no entienden la terminología y se hace como que un misterio la historia, ¿no? Entonces ahí se van alejando y bueno, eso es un fenómeno que sucede mucho en México. Y yo llegué igualmente de esa manera a la universidad y cuando me acercaba con el profesor le pregunté, yo quería saber acerca de la historia de las regiones mundiales y algunos profesores me dijeron que yo tenía que haber investigado eso por mi cuenta, ¿no? Que si tenía dudas, pues para eso estaba la biblioteca. Nosotros teníamos un plan de estudios que teníamos que estudiar, que terminar fielmente cuando terminara el semestre y no nos podemos desviar en explicar cosas que supuestamente se habían tenido que ver en la prepa. Entonces me dejaron en un limbo y ese limbo de ignorancia pues es lo que me obligó a hacer esta línea de tiempo de papel y, y a organizar de alguna manera toda esa presión o bueno, toda esa necesidad de entender qué es lo que pasaba, me obligó a que yo pudiera organizar todas mis notas de la universidad y después ya fueron todas mis notas de profesor y todas mis notas ya de por vida, ¿eh? O sea, ya la línea de tiempo se convirtió en un receptáculo de información que me permite ordenarla cronológicamente en el momento en el que sucede, por ejemplo, una teoría en el momento en el que se piensa, para saber qué otros pensamientos pudieron haber influenciado en esa teoría, o una obra de arte, ¿no? Para poder también entender su contexto. Se hace todo muy visual, muy fácil de entender porque uno lo está viendo en la línea de tiempo y se aleja y lo percibe, ¿no? Entonces es muy fácil y la expresión que
que se me ocurre desde entonces es cómo no se nos había ocurrido antes. Yo entiendo que pues antes no había la tecnología, ¿no? Pero esta metodología que surgió de forma, digamos, espontánea, eh, surgió por esa necesidad de orden en la forma en la que uno se aproxima a la historia, ¿no? Había que cuadricular la historia, había que ponerle un cimiento y a partir de ahí construir todas las demás historias. Y esto me lleva a que les platique la tercera historia fundamental de escritor internacional bueno, ya ustedes juzgarán con su criterio. Esto sucedió, también yo era un niño, vamos a volver otra vez a mi infancia. Estoy hablando pues de mi infancia todavía más temprana. Yo tendría unos 7 años tal vez 8 años. No me acuerdo exactamente. Ahorita no tengo mi línea de tiempo abierta. Pero yo iba en primero o en segundo de primaria, seguramente. No recuerdo en qué año es donde es cuando a uno le enseñan las tablas de multiplicar. Pero yo estaba aprendiendo las tablas de multiplicar en mi escuela. Y pues estábamos aprendiéndonos apenas las tablas y íbamos a hacer un examen de varios múltiplos. Y entonces iban a hacer varias multiplicaciones que teníamos que hacer. Era un examen pues complicado, tomando en cuenta pues mis conocimientos y la edad. Eran varias operaciones de varios múltiplos, ¿no? Entonces eran 165 por 422 y así eran 20. Y cuando pues, yo apenas me estaba aprendiendo las tablas de multiplicar, ¿no? Yo apenas iba en 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 y tenía que contarla toda desde el principio, la del 6. Tenía que contar desde el 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24. Así hasta el 7 o hasta el 8 que ya no sabía cuál era y tenía que empezar desde el principio. Entonces, sí, que hasta la fecha, o sea, hasta la fecha todavía tengo en algunos casos tengo que practicar eso, porque pues como es algo que no ocupo comúnmente, se me olvida, ¿no? O sea, ahí está la prueba de que uno tiene que malear ahí la mente, tiene que hacer sus ejercicios, pues para estar activo, ¿no? Porque si no se va siendo obsoleta la mente en ciertas cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí estaba yo, apenas me estaba aprendiendo las tablas de multiplicar. Y comienza el examen. Entonces éramos niños, ¿no? Empieza el examen. Y entonces a mí se me ocurrió una idea que yo pensé que era una idea maravillosa y que resultó que pues no tanto, no sé. Se me ocurrió la idea en una hoja de papel, empecé a escribir todas las tablas de multiplicar que me sabía de memoria. Porque pues obviamente no copié, ¿sí? Yo me las estaba aprendiendo y entonces en una hoja de papel empecé a escribir. Obviamente la del 1 no la escribí, la del 2 pues yo creo que tampoco. Pero a partir de la del 3 empecé a escribirla con mis lápiz ahí, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, todas las tablas del 3 hasta la del 12, que eran las que nos habían enseñado hasta ese momento. Y me tardé una buena parte del examen, del tiempo del examen. Yo creo que me habré tardado una media hora, no sé. Mucho tiempo, más, no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo que fue mucho tiempo y que había sido un volado, ¿no? Yo me la había jugado porque pues finalmente estaba perdiendo tiempo de resolver las ecuaciones por estar haciendo las tablas de multiplicar en una hoja aparte, porque mi finalidad era que ya que las tuviera todas listas, pues podía revisarlas rápidamente y contestar rapidísimo viendo cuál era el número, ¿no? Entonces terminé de hacer las tablas todas las tablas que quedaban de multiplicar y entonces comencé mi examen media hora después de que había empezado el examen, ¿no? Pero a una velocidad muy rápida, ¿no? De una forma muy veloz. Yo iba respondiendo todas las preguntas y fui pasando a todos mis compañeros que pues ya iban terminando también su examen. Yo iba contestando rápido todas las respuestas, iba revisando mi hoja
Y ya que iba a terminar, se acerca la maestra porque me vio muy sospechoso, muy rápido que escribía, yo no sé. Y ¿qué estás haciendo? Yo, pues estoy haciendo el examen, ¿no? ¿Y esta hoja de dónde la sacaste? Pues esta hoja la acabo de hacer ahorita. No, 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 eso es, ¿de dónde la sacaste? Pues ¿cómo de dónde la sacaste? Me las sé de memoria las tablas de multiplicar, las escribí aquí. Obviamente, pues, o sea, yo no alegaba como ahorita puedo alegar, ¿no? No, yo simplemente le dije, pues lo acabo de hacer, no estaba listo para defender mis motivos, ¿no? Y entonces me dijo, no, esto es hacer trampa. Tu examen no tiene validez porque pues hiciste trampa. Yo, ¿cómo hice trampa? Pues estaba en el examen y se me ocurrió hacer todas las tablas. O sea, llegué al mismo objetivo, ¿no? O sea, resolví de otra manera distinta. Yo entiendo que pues me estaban calificando la memorización pues de las tablas de multiplicar, ¿no? Y los ejercicios y todo. Pero pues a otro nivel, yo llegué a resolver ese problema de otra manera con mis recursos a esa edad, ¿no? Entonces fue algo que me castigaron y yo después ya con el tiempo me sentí muy orgulloso de haber sentido, de que me hubiera despertado en ese momento esa creatividad para resolver el problema, a una edad en la que pues yo ni siquiera me lo esperaba, ¿no? Simplemente sucedió y estaba muy chico para poder pensar en otra cuestión. Y bueno, pues a final de cuentas resolví el problema, ¿no? Y ya pasó. Esa es la historia, la tercera historia de cómo, que tiene que ver esto con escritura internacional, con la línea de tiempo. O sea, ¿por qué nos contó esta historia? Pues, ¿qué tiene que ver? Que yo pensaba, pues, ¿por qué no se nos había ocurrido, ¿no? Escribir todas las tablas de multiplicar en una hoja y hacer el examen. ¿Por qué no se nos había ocurrido? Y ya de grande yo decía, bueno, ¿y por qué no se nos ocurrió hacer una hoja en la que tuviéramos todas las tablas de multiplicar, pero en lugar de que fueran las tablas de multiplicar, fueran la historia de todos los países del mundo? Y ya, o sea, ya tienes toda la historia de todos los países del mundo. Y cuando quieras estudiar la Revolución Francesa, pues rápido te vas a Francia y te vas al año en donde sucedió la Revolución Francesa. Y ahí aparece, ¿no? Y escribes todo cronológicamente para que uno pueda entenderlo fácil, ¿no? Porque cuando uno accede a la información, a la historia, eh, pues es una narrativa, ¿no? Entonces, a veces es difícil encontrar los datos concretos que uno está buscando. Ya lo decía la vez pasada, había que leer mucho, había que estar investigando en varios libros para poder saber, digo, esto también fue antes de Internet o fue durante Internet, durante el boom de Internet. Y en el momento en el que cambió la forma de investigación, ¿no? Pero para encontrar una fecha, por ejemplo, para encontrar un punto y poderlo entender, o sea, de pronto había que cotejar qué fecha fue primero en un tratado o en otro tratado, a veces hasta con meses de diferencia, para poder entender cómo había sido la lógica del movimiento, ¿no? Esto me pasó mucho cuando estudié Historia de México y precisamente estaba viendo de qué manera iba cambiando el poder porque cambiaba de un ratito a otro, ya se lo arrebataba el poder, se lo arrebataban ciertos grupos sociales o militares y luego llegaban otros grupos políticos y firmaban y entonces oficialmente ya no había poder y esto todo cambiaba de un momento a otro prácticamente, ¿no? De días. Entonces yo quería pues entender cómo había sido la lógica y investigar toda esta cronología, pues fue una gran labor que pues me ha tomado una buena parte de mi existencia, pero ahí es donde luego yo les digo que yo he canalizado mi obsesión en un aspecto positivo, porque me obsesionaba entender y por eso pues tenía obligadamente que pasar cronológicamente por toda la historia e investigar para poder entender cómo habían sucedido las cosas, ¿no? Y luego compararlas con otros países, la perspectiva de otros países, pues es también muy enriquecedora, ¿no? La perspectiva de otros ámbitos de estudio, otras ciencias, también explican su pedazo de la realidad, ¿no? Su parte de la realidad. Entonces, pues yo decía, ¿cómo no se les había ocurrido? Obviamente era una labor muy ardua el hacer una historia de cada país del mundo de esta manera
y bueno, pues era una utopía prácticamente, ¿no? O casi, casi era una utopía, porque pues era una labor que sí estaría muy bueno hacer, pero nadie hacía y entonces pues todo era muy, muy tradicional en el sentido de que pues escribe una investigación científica con el rigor científico, con la citación adecuada y hablando y explicando y haciendo referencia a ciertos autores, etcétera, etcétera. Pero si uno quiere saber rápidamente qué está pasando en la guerra, por ejemplo, por qué están peleando ahorita Rusia y Ucrania? Por poner un ejemplo, ¿no? Por qué está este conflicto? ¿De dónde se origina? Hay que entender, y no hay que entender tanto, ¿no? Hay que entender cosas muy precisas únicamente para poder entender. Y todo ese conocimiento preciso se puede quitar de todo, o sea, se le puede quitar toda la paja y dejar los hechos muy concretos a forma de fichas, digamos, de sucesos que ocurrieron en hechos en momentos específicos e instalarlos en la línea de tiempo para que nos digan realmente algo, ¿no? Para que al momento de ver todas las piezas del rompecabezas juntas, podamos tener una idea mucho más completa de lo que sucede en la realidad, tomando en cuenta lo que sucedió en el pasado, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la causa de esta consecuencia que es el presente? Y bueno, lo demás es historia, ¿no? Después de la línea de tiempo de papel, pues, y de la computación y de los programas de computadoras, etcétera, pues pude ir subiendo toda esa información poco a poco. Eh, pues no era como mi objetivo en un principio hacer una línea de tiempo. O sea, mi objetivo siempre fue entender lo que pasaba en el mundo, ¿no? De forma individual. Y precisamente ahorita la tecnología me permite compartir todo este trabajo que he hecho para mí mismo y que no hubiera tenido otra manera de compartirlo que no hubiera sido de forma virtual, ¿no? Porque como ustedes ven, la línea de tiempo pues es muy extensa y entonces pues, simplemente hay que dejarla ahí y que ustedes la puedan consultar, ¿no? Y en alguna esquina de la historia en la que ustedes estén específicamente estudiando, estén interesados, etcétera, en algún momento, en algún año, en algún lugar, pues haya una referencia de algún conocimiento que sucedió en ese momento a nivel histórico, ¿no? Y vinculado con otro hecho que pueda suceder en el futuro, que sea importante y que esté pues enmarcado también en el territorio nacional, o sea, que se pueda ubicar nacionalmente para poder también entenderlo en la lógica de la historia nacional del país en el que ocurre. O sea, había que hacer un trabajo muy importante de organizar toda la información y bueno, pues ya de forma automática también en el momento en el que se iba organizando toda esa información, se fue desplegando los cuadernos nacionales, ¿no? Ya teníamos una línea de tiempo de todos los países del mundo, íbamos explicando los hechos y de pronto se iban acumulando muchos hechos en Rusia, por ejemplo, ¿no? Que fue uno de los primeros países. Rusia y Estados Unidos han estado en todo el mundo y en todos momentos de la historia. Y entonces han estado presentes y se fue llenando mucho la información que íbamos acumulando de Rusia y se desarrolló en automático su propia línea de tiempo, ¿no? Tanto su línea de cuaderno nacional como la línea de tiempo de Rusia, que tiene elementos particulares que se estudian que no se tienen en otros lugares necesariamente, ¿no? Por ejemplo, el seguimiento de la iglesia ortodoxa, que no hay iglesia ortodoxa en todos lados, o no es tan importante, etcétera, ¿no? Organizaciones que son particularmente importantes en Rusia o en cada país, pues son individuales, ¿no? Por eso cada razón de cada país es muy distinta y cada uno puede manejar un discurso que es igualmente válido, ¿no? Aunque no nos parezca a nosotros de una perspectiva opuesta o a los opositores de cualquier perspectiva, cualquier país del mundo, así como cualquier persona en el mundo, puede manejar un paradigma, una filosofía, pues, una perspectiva que es verdadera, ¿no? Y defenderla con su vida. O sea, es tan verdadera que puede estar incrustada en la identidad de esta persona y defenderla en todo momento como si fuera parte de ella, ¿no? No sé si me estoy explicando, estoy ya siendo muy filosófico,
Pero, pero a lo que me refiero es que uno puede desarrollar su propia historia en el contexto inmediato. Entonces, toda la información se va ordenando dependiendo del país en el que haya sucedido. Y entonces todas las equivalencias o todas las correspondencias de lo que sucedía en ese momento, pues nos van dando un panorama mucho más grande, ¿no? También la vez pasada les platicaba acerca de los acetatos que había en Enciclopedia Británica, que al final de la enciclopedia hay una parte donde hay varios acetatos que tienen impresos varias partes del cuerpo y cuando uno los junta, como son pues, acetatos transparentes, se alcanza a formar un cuerpo humano y uno va pasando las hojas y va pasando cada uno de los órganos, ¿no? Con la explicación aparte. Entonces, este esquema de separar para poder entender la realidad, aquí se nos presentó, ¿no? Porque en lo que sucede en un mismo lugar, en un mismo año, a nivel artístico, perdón, pudo haber influenciado, ¿no? A nivel político también, a nivel social, etcétera, ¿no? Cada elemento, a nivel económico, ¿no? Una crisis pudo haber afectado, una crisis económica, pudo haber afectado sucesos que desembocaron en crisis sociales, por ejemplo, ¿no? En crisis políticas, etcétera. Entonces, de esta manera nos damos cuenta de lo que sucede en el mundo y nos surgió casi automáticamente, ¿no? En el desarrollo mismo de la investigación de la línea de tiempo. Entonces ahora, para analizar cualquier suceso que suceda en el mundo, además de citarnos evidentemente en la línea de tiempo, en línea, abrimos el cuaderno nacional de cualquier país o el cuaderno también de cualquier organización internacional o de cualquier personaje, ¿no? La biografía también de los personajes a veces influyen como actores individuales en las relaciones internacionales o son importantes también para entender el hecho en sí, cualquier hecho en sí. Hay que profundizar incluso algunas veces en los motivos psicológicos de los protagonistas para poder entender el por qué hacen lo que hacen, ¿no? Porque a final de cuentas pues son individuos que tienen una psicología, que tienen una realidad y que también tienen mucho poder, ¿no? Entonces ese poder pues los potencializa precisamente a comportarse de cierta forma y bueno, también es una rama de la investigación que tocamos nosotros en lo particular, bueno, no en lo particular, ¿no? También en las ciencias sociales se toca la psicología individual y la psicología social para poder entender qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces, pues ya abrimos cualquier cuaderno, también tenemos la opción de abrir cualquier línea nacional, que es la línea de tiempo de cada uno de los países, como decía, ¿no? Con sus perspectivas particulares, y ya se abre, y se abren todos los que están interviniendo, ¿no? Por ejemplo, cuando nos tocó dar la Segunda Guerra Mundial, pues hay muchos países que están interviniendo, entonces tuvimos que abrir la línea de tiempo, el cuaderno de Alemania, de Austria, de Hungría, de República Checa, o de Chequia en ese momento, antes de que se separara de Checoslovaquia. Eslovaquia también ahorita ya es otro país, otro estado. Entonces tuvimos que abrir un montón de países que estuvieron involucrados, después también Estados Unidos. Cuando se involucró Estados Unidos años después, nosotros podemos entrar en el cuaderno de Estados Unidos y ver cuáles fueron los motivos por los cuales Estados Unidos se involucró años después. Cómo funcionaba su economía, cómo funcionaba su política, quién decidió entrar a la guerra. Y eso se hace saliéndose un poco del esquema de la guerra en Europa y haciéndole un zoom a la historia de Estados Unidos. Entonces eso se puede hacer muy fácilmente precisamente con estos cuadernos nacionales que separan la historia, ¿no? Como en acetatos. Entonces vemos el interés estadounidense de entrar en la guerra y vemos que desde su perspectiva pues puede ser muy válido, ¿no? Por poner un ejemplo.
Entonces, pues es maravilloso, ¿no? A final de cuentas, las herramientas que surgieron de escritura internacional, también les comentaba a mis alumnos, le comentaba a una maestra que las herramientas de escritura internacional son como cuando uno va a hacer una torta, pero cuando uno, sí, una torta, una torta o cómo se dice en México, pues sí, bueno, es que es pastel, ¿no? En otros lugares, una torta en México es como un sándwich, pues, ¿no? Como un emparedado, como una hamburguesa, ¿no? No es lo mismo hacer la torta o hacer el emparedado desde el principio, que uno entra a la cocina y tiene que sacar el pan de la alacena y tiene que quitarle la tirita esta que tiene y luego sacar el pan y luego sacar del refrigerador las cebollas, el jitomate, picarlo. Se tarda uno muchísimo en hacer un sándwich o una torta. Y las herramientas de escritura internacional es como si ya estuviera su puesto de tortas listo, ¿no? Ya tienen bien picadito todo su jitomate, toda su cebolla está perfectamente limpia y picada, ya tienen las milanesas cortadas y fritas, ya tienen el pan preparado con jamón, con frijoles y con mayonesa, o sea, tienen todos los ingredientes dispuestos enfrente de ustedes, ya tienen el comal encendido y calientito, ya tienen el sartén en la mano, no el sartén, ¿cómo se dice? Bueno, la cuchara, no sé, el volteador, pues, y el aceite, y ya están listos para que les den un pedido, ¿no? Les dicen, a ver, quiero una torta de jamón con queso y champiñones, pues ya lo tienen picado, entonces rápidamente agarran, echan los ingredientes, los fríen, mientras ya están los panes hechos, le ponen queso, se derrite rápido, terminan su torta en menos de 2 minutos porque ya tienen todo dispuesto, ¿no? Entonces, después de este ejemplo muy gráfico que seguramente les dio hambre a quien haya llegado hasta este punto, seguramente algo le provocó. Y es que sí, o sea, uno ya tiene todos los ingredientes listos y puede hacer una torta rapidísimo, ¿no? Y no es que sea muy buen tortero, sino que pues tiene todo listo y todo abierto. Entonces una persona que no tiene muy buena facultad para la cocina, para picar, la paciencia, lo que quieran, pues si tiene todos los ingredientes ahí, pues les apuesto que puede hacer perfectamente una torta con un montón, bien rica, ¿no? Porque además le va a poner un montón de cosas. Le va a poner jamón y como ya tiene picado el huevo cocido, pues le va a poner un poquito de huevo cocido, le va a poner champiñones, etcétera, ¿no? Ya tiene ahí los elementos y los puede incluir a su gusto para preparar algo, ¿no? Para hacer un producto. Y en este caso, en el caso de escritura internacional, pues si tenemos todos estos elementos abiertos, podemos hacer un análisis mucho más rico de lo que está sucediendo en el mundo, entendiendo qué es lo que pasa con los actores, ¿no? Y observándolos, poniéndolos, como decía siempre, en un escritorio internacional, ¿no? En ese escritorio internacional vamos a colgar, por ejemplo, para entender la guerra de Rusia con Ucrania, vamos a colgar ahí a Ucrania, la historia de Ucrania y la historia de Rusia en primer lugar, ¿no? Para ver, pues, por qué están peleando, en qué momento fueron amigos o fueron enemigos. Vamos a colgar esos dos. Vamos a colgar a la Unión Europea. ¿Qué tienen que ver ellos ahí, no? La Unión Europea, no sé, se me ocurre colgar a Bielorrusia, que ahorita está siendo un actor importante, ¿no? En ese conflicto. Obviamente vamos a tener que colgar a China, porque China también está un poco en la región y los intereses que tiene en la región tampoco son menores. Obviamente tenemos que poner a Estados Unidos ahí también desplegado como parte de los ingredientes listos para poder tomarlos. A lo mejor tendremos que poner algún país, a Reino Unido, por ejemplo, de forma particular, para analizar exactamente qué necesita. La OTAN, evidentemente tendremos que poner ahí la ficha de la OTAN. Y una vez que tuviéramos a todos estos ingredientes listos para poder ser dispuestos, entonces hacemos un análisis mucho más rico, ¿no? Nos ubicamos temporalmente en algún momento en el que todos los países coinciden porque tuvieron algo que ver, o coincide alguno y otro, o coinciden las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues que confluyan tanto Rusia como la OTAN en algún momento en la historia para haber llegado a un acuerdo con respecto a su expansión, etcétera, etcétera. Y esto lo desplegamos así como si vamos a hacer una torta, y entonces prácticamente cualquier persona puede hacer un análisis
de lo que va a suceder o de lo que está sucediendo con elementos reales y con perspectivas reales de cada uno de los actores que están en el conflicto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es prácticamente lo que hacemos en Escritorio Internacional. Eh, esa es la forma, esa es parte del sistema que nosotros hemos desarrollado y que nos ha servido para entender lo que pasa en el mundo. Llegó un momento en el que pudimos abarcar completamente a todo el mundo, a todo lo que sucede en el mundo, y aunque obviamente no lo sabemos todo, tenemos un espacio para poder colgar la información de lo que sucede en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces esto es lo que queremos, bueno, lo que a final de cuentas quise compartir con todos ustedes, con todos los estudiantes de relaciones internacionales, de historia, con todas las personas que estén interesadas en los negocios internacionales, en las noticias internacionales, a todos los que escuchen las noticias y escuchen la guerra en Siria y no entiendan qué pasa y por qué se pelean, y escuchen del conflicto árabe-israelí que es interminable y que todavía sigue sucediendo y que no saben por qué sucede. Para todas estas personas que no han tenido un orden y que han odiado la historia, o también para las que la han amado, ¿no? Porque finalmente pues esto ha sido un trabajo de amor y de obsesión al mismo tiempo, ¿no? Ha sido parte del equilibrio. Y bueno, para todas estas personas está dirigido este trabajo que bueno, está creciendo en el sentido de que está innovando en las formas en las que podemos transmitir toda esta información de forma más fácil para que todos ustedes puedan tener acceso a la información y puedan pues disponer de ella, ¿no? De esta manera creemos que vamos a llegar a un punto de conciencia más alto y va a ser mucho mejor poder escuchar a gente que tiene elementos reales de crítica o de opinión para que realmente hagamos una construcción real para mejorar pues el presente, ¿no? Para entender qué es lo que pasa en el mundo fundamentalmente. Entonces, bueno, pues estas fueron las historias que le dieron vida a Escritorio Internacional. Ya posteriormente pues les iré contando algunas otras anécdotas. Ahorita quería contar esta historia en general en estos dos capítulos, en estos dos primeros capítulos que inauguran este nuevo formato de podcast, en el que pues vamos a estar hablando a partir de ahora de algunas cosas que vayan sucediendo internacionalmente, ¿no? Vamos a procurar hacer análisis generales de lo que sucede y concentrarnos en algún punto que podamos explicar bien, que podamos citar en la línea de tiempo para que ustedes vayan y la puedan localizarlo visualmente y sepan y entiendan mejor qué es lo que pasa en el mundo. Y bueno, pues a partir de la que sigue, a partir del siguiente podcast, pues vamos a estar platicando de cuestiones internacionales. Y si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta sobre algo, pues vayan comunicándose con nosotros. Dejen ahí en el espacio, en los comentarios, dejen sus preguntas sobre conflictos o sobre cuestiones que quieran que toquemos aquí. Acuérdense que este es un espacio abierto, que es como una postclase en la que nos quedamos charlando de muchas cosas que no entran en el programa, pero que si no entran en algún espacio, pues no entran en ningún lugar, ¿no? Entonces por eso abrimos esta parte para podernos comunicar más directamente y a forma de plática, pues poder explicar qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? Bueno, les agradezco mucho la atención prestada a este podcast número 2. Y bueno, ustedes ya saben que nos veremos en... la vez pasada pasó lo mismo, ¿verdad? Pasó lo mismo la vez pasada que dije que nos veremos en el futuro y pues cuál... nos escucharemos en el futuro.